El poder está en vos, tu capacidad, tus ganas, tus sueños. El sector agropecuario necesita profesionales que lideren sus organizaciones con una mirada estratégica. Tener todo, la coyuntura y la estructura, para mejorar tu gestión. Para rentabilizar el negocio fuera de la tranquera, adicional al negocio de producción. Agregar valor a tu producción y rentabilizar más a tu empresa. Animate. Somos Agroeducación y estamos para ayudarte a alcanzar tus metas. www.agroeducacion.com. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, este martes en el mercado internacional hubo una nueva baja importante en el caso de la soja, más de $4 por tonelada en Chicago, como consecuencia fundamentalmente de la falta de noticias respecto a un eventual acuerdo entre Estados Unidos y China. Y por otro lado, desde Estados Unidos se empieza a mirar con más atención de lo que se le prestaba hasta ahora a la alianza entre Rusia, China, la India, Corea, que está muy por encima esa relación de lo que le gusta al presidente Trump, y los productores de Estados Unidos y los operadores del mercado de Chicago se dan cuenta de esta situación y empiezan a preocuparse cada vez más. Estamos ya entrando en septiembre y por ahora China, por lo pronto, no compra soja en Estados Unidos. Pero en nuestro país, la noticia del martes tuvo que ver con la decisión del gobierno nacional de volver a intervenir en el mercado del dólar. Esto sin duda confirma la falta de un plan serio en materia de economía. Una vez más, una medida inesperada y absolutamente improvisada de parte del gobierno nacional, que en su momento había dicho que no iba a participar del mercado del dólar hasta tanto el dólar tocara el techo de la banda. Techo de la banda que originalmente estaba en 1400 y que después se fue incrementando, pero que de todas maneras, a pesar de la suba de estos días, el dólar no había llegado al techo. Sin embargo, en una nueva medida tomada de manera improvisada, el gobierno decide intervenir en el mercado. Se dice que no lo hace el Banco Central, que lo hace el Tesoro. Supongo que el Banco Central y el Tesoro forman parte del mismo gobierno, pero de todas maneras, ustedes van a ver que, como siempre, vamos a mostrarles la placa del Banco Central, que se publica al cierre del mercado, en donde muestra que las reservas estuvieron en 40.761 millones de dólares, crecieron 730 millones respecto al lunes, y el tipo de cambio cayó a 1.379, unos 13 pesos por debajo del cierre del día lunes, mientras que la tasa Tamar, que es la tasa mayorista, estuvo en 67% según el Banco Central, en 91% según algunos operadores, y la Badlar, que es la tasa minorista, estuvo en 58%. Y el Banco Central insiste en que no intervino. Bueno, como les dije, el que intervino aparentemente es el Tesoro, y también algunos dicen que como el Banco Central hoy compró más de lo que vendió, entonces puede decir que no intervino. La realidad es que no solo las medidas son cada vez más confusas e inconsistentes, sino también la información que se da resulta por lo menos cada vez más preocupante en cuanto a la confiabilidad de esa información. Y precisamente de eso íbamos a hablar hoy, de la información, los consejos. Por estos días veo mucha gente muy enojada, con algunos que les decían que tenían que vender la soja antes del 30 de junio. Y dicen ahora, mira, los que vendieron antes del 30 de junio perdieron porque ahora la soja vale más, en pesos y en dólares. Y esto es una realidad. Pero aquí lo que tenemos que entender es que seriamente, y esto se los he dicho muchas veces, nadie está en condiciones de predecir el futuro, y mucho menos en los mercados. Por lo menos predecirlo con el 100% de certeza. Si cualquiera de nosotros que les damos información, que les damos análisis, realmente supiéramos lo que va a pasar con los precios de la soja, del dólar, de la tasa de interés, etcétera, etcétera, no estaríamos hablando aquí, no estaríamos dándole charlas a ustedes, estaríamos haciendo fortuna y ya seríamos a esta altura
más que millonarios y no tendríamos necesidad de trabajar. En mi caso, desde hace más de 50 años. Es decir, les repito, ustedes lo que tienen que entender es que los analistas, comentaristas, periodistas, lo que tenemos que hacer es darle información. A veces la analizamos según nuestro criterio, pero es simplemente eso. No es ni de cerca la verdad revelada. Si lo fuera, insisto, no estaríamos haciendo esto. No estaríamos trabajando. ¿Mm? Estaríamos dedicándonos a hacer plata con nuestra, entre comillas, sabiduría. Y mucho menos existe la posibilidad de ser certeros en estos análisis 100%, si las decisiones están en manos de burócratas improvisados y sobre todo de un mercado intervenido, como tenemos en la Argentina desde hace muchísimos años, en donde el burócrata decide la suerte del mercado. Por supuesto que en una economía con variables intervenidas, como tenemos en la Argentina desde hace muchísimos años, existe la posibilidad de acceder a información privilegiada. Y eso no es análisis, simplemente es un delito para el que la da y para el que la recibe y la utiliza. Pero bueno, en la Argentina estamos acostumbrados a este tipo de cosas. Entonces, la información privilegiada, por supuesto que existe. Ahora, aún con información privilegiada, muchos también pueden equivocarse porque si creen en la palabra del funcionario de turno que había dicho, por ejemplo, que no iban a intervenir en el mercado, y hoy nos desayunamos con que han vuelto a intervenir en el mercado, como de hecho ya muchos analistas lo venían anunciando que había ocurrido días atrás, evidentemente, aún con la improvisación de un equipo económico como este que tenemos, el uso de información privilegiadas hasta también tiene sus riesgos. Pero repito, en este caso les hablo a los productores. Como les dije siempre, ustedes son, son los dueños de la mercadería, pueden hacer con ella lo que quieran y está en su decisión, en base a los análisis que ustedes hagan, en base a la información que tienen que preocuparse en buscar de todas aquellas fuentes que consideren confiables, tomar las decisiones que tomen porque es su responsabilidad, es su negocio, su negocio. Y dentro de ese negocio está en el acceder a la mejor información posible. Yo les voy a mostrar un gráfico, que es el gráfico con los precios de la soja, que los van a ver en barras, desde mediados de junio de este año. Son las barras verdes. Y la línea roja es el precio del dólar. Ustedes tienen que saber y recordar que todos les decían vendan la soja antes del 30 de junio, porque el 30 de junio vuelve el 1 de julio después a regir los derechos de exportación, porque el gobierno ha dicho que la baja era temporaria, era transitoria y que vencía el 30 de junio. Por lo tanto, desde el 1 de julio, otra vez, los derechos de exportación de la soja van a ser el 33%. Y de hecho lo fueron el 1 de julio, hasta que, por obra y gracia, vaya a saber de quién, las fuerzas del cielo, decidieron que a partir del 20 o 22 de julio se retrotraía otra vez los derechos de exportación a los que regían al 30 de junio y la baja que era temporaria se convirtió en permanente. ¿Ustedes creen que alguien sabía que eso iba a pasar? No. Ni siquiera los propios funcionarios que tomaron la medida lo sabían. Claro, hoy con el diario del lunes todos podemos decir, mirá, haber vendido la soja a fines de junio fue un error, había que seguir esperando porque iban a volver atrás con los derechos de exportación. La verdad es que nadie lo sabía eso. Por eso les digo, tengan mucho cuidado. Ustedes son los dueños de sus decisiones, así como son los dueños de la mercadería. Reciban toda la información, por supuesto, analícenla, pero decidan ustedes. ¿Eh? Nadie de nosotros, en serio se los digo, no se enojen. Nadie de nosotros está en condiciones de saber la verdad del futuro. Le podemos contar con el diario del lunes. Le podemos dar la información, como ahora decirles, ¿se acuerdan que dijimos que el mercado internacional iba a seguir bajando? Bueno, este martes bajó. Pero a lo mejor mañana miércoles aparece una cosa distinta en el horizonte
Aparecen los chinos comprándole a Estados Unidos. Trump y Xi Jinping se abrazan y se besan. Y todo lo que decíamos hasta aquí no tiene valor. Eh, Insisto, si nosotros, cualquiera de los que ustedes elijan como su, entre comillas, asesor estrella, les dicen que sabe lo que va a pasar mañana, les miente. Simplemente le damos información. Análisis a veces le agregamos, las opiniones personales totalmente subjetivas, pero los que deben decidir qué hacer son ustedes, en función de sus propias necesidades y de sus propios números. Nadie les impone vender, nadie les impone no vender. La decisión es de ustedes, si sale bien y si sale mal. La mercadería es de ustedes, el riesgo de producir es de ustedes. La mejor decisión es evitar perder. La mejor decisión es evitar perder. Por eso cuando un producto llega al precio en donde uno tiene una ganancia asegurada, lo bueno es tomar posiciones. Lo peor que les puede pasar es perder. Lo mejor que les puede pasar es perder de ganar, que no es lo mismo que perder de perder. Espero que se entienda. Nos encontramos en el próximo informe en Canal Rural. Hasta luego. Aditivo RZ, la innovación en premezcla que llegó para sumar calidad al balanceado y salud a los animales. Por utilizarse en autoconsumo, disminuye costos de producción, regula el consumo desde el primer día hasta el último, garantiza alimentación segura y eficiente, mejora el comportamiento y bienestar animal, consume menor cantidad, más veces al día, con un funcionamiento del rumen ideal. RZ, el aditivo que vino a sumar tecnología a la nutrición de rumiantes. Repasamos ahora los valores al cierre de agricultores federados argentinos, como lo hacemos cada noche. Empezamos por la soja en San Martín. Se negoció la oleaginosa a 402.000 pesos la tonelada, entregado en planta de acopio. El maíz en la misma terminal, 238.000 pesos la tonelada, entregado en planta de acopio grado 2. El trigo en San Martín también, 274.000 pesos la tonelada, entregado en planta de acopio grado 2. El sorgo en Rosario, 230.000 pesos la tonelada se pagó, entregado en planta de acopio grado 2. El sorgo en Rosario, 226.000 pesos la tonelada, 4.000 pesos menos. Esto es entrega directa a puerto en cosecha, también grado 2. Y el girasol en San Martín se negoció por último a 491.000 pesos la tonelada, entregado en planta de acopio. Última pausa en esta edición central de martes. Enseguida volvemos.